Muy bien, amados hermanos, ¿estamos listos? Sí, sí, muy bien, muy bien. Creo que los niños de clase ahora, sí, sí. A cargo de la tía Maite y la tía Delia. Ok, ok. Muy bien, de la tía Delia. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, muy bien. Este es el penúltimo domingo del año. Ya se nos está yendo este año de las manos. Ha sido un año difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, nos queda otro domingo más, el domingo 27. Y ese domingo vamos a tener algo especial que voy a explicar después al final. Sin embargo, hoy he querido hablar acerca de un tema que es muy importante para prepararnos para el próximo año. El próximo domingo, Dios mediante, también tocaré un tema relacionado con lo que ha sido el año y cómo podemos prepararnos para el próximo. Pero el tema que quiero hablar hoy día es que como iglesia vemos que toda esta pandemia, aunque pueda ser un problema, y de hecho lo ha sido, y ha tenido consecuencias muy graves y difíciles para todos, y especial para algunos que han perdido familiares, también vemos que detrás de todo esto el Señor está obrando, y obrando de muchas maneras, enseñando muchas cosas, pero también está enseñándole a la iglesia a buscar aquello que es más importante. Yo quiero que por favor considere el siguiente versículo que voy a leer. Escuche atentamente el siguiente versículo que voy a leer. Está en Hebreos 10:25. Pero escúchelo atentamente. Dice la Escritura: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí dice que el día del Señor se acerca. Bueno, este pasaje también lo leímos al comienzo de la reunión. Dice que en razón de que el día del Señor se acerca, en razón de que mientras más pasan los años, más cerca estamos de la venida del Señor, de encontrarnos con Él, no debemos dejar de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos. Ahora yo quiero que escuche atentamente la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué piensas cuando escuchas este texto? ¿Qué es lo que se te viene a tu mente cuando hablas de congregarse? Cuando la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Bueno, hoy estamos aquí congregados, ¿no? Y estamos contentos porque estamos obedeciendo este mandamiento. Pero, ¿tú crees que el autor bíblico, al referirse a la reunión de los creyentes, él tendría en su mente un lugar grande con un escenario y un grupo de música cantando para todos? ¿Tendría eso en mente el autor cuando dice que los creyentes deben congregarse? ¿Sería para él eso el congregarse? O quizá el autor, cuando escribió este texto, tendría en su mente un domingo en la mañana, todos vestidos de corbata y ropas elegantes, recibiendo una cálida bienvenida de ujieres uniformados con sus nombres colgando del cuello. ¿Pensaba eso el autor cuando hablaba de la reunión de los creyentes? O quizá te imaginas que el autor se refería a una reunión donde estamos todos alrededor de un púlpito y sacando nuestros himnarios entonamos juntos Sublime Gracia, o el Salmo número 1 del Salterio de Ginebra. ¿Tendría eso en mente el autor? Aunque todas estas formas que he mencionado son formas legítimas, útiles y correctas de reunirnos y no van en contra de la Escritura, el autor no tenía en mente eso, porque nada de eso existía cuando él escribió este mandamiento. Cuando el autor de la carta a los Hebreos exhorta a la iglesia a no dejar de congregarse, él no estaba pensando en la reunión de la iglesia como nosotros lo vemos hoy, porque muchas veces en ese tiempo no habían muchas de las cosas que tenemos. No habían lugares grandes donde reunirse, no habían parlantes, micrófonos, ni siquiera habrían músicos, no habían sillas cómodas, ni tampoco tendrían himnarios. Es más, ni siquiera ellos podían llevar la Biblia consigo porque no estaba la Biblia como la tenemos hoy. Eran grandes rollos que solamente podían comprar para toda la congregación y se leían, eso sí, en una especie de púlpito como este, o más grande.
Entonces, lo que yo quiero que nosotros reflexionemos esta mañana es que entendamos qué es lo que es reunirnos los creyentes. A veces nosotros consideramos que una forma de reunirnos o que ciertos elementos del culto son importantes. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la reunión de los creyentes va más allá de las cosas externas que puedan acompañar y nos muestra la esencia de lo que es la verdadera reunión de los creyentes. ¿Por qué es importante hablar de este tema? No quiero desilusionarle, a lo mejor usted venía con otra expectativa de escuchar otra cosa esta mañana, pero déjeme decirle, el momento, el lugar donde Dios alienta el corazón, edifica la vida de los creyentes, fortalece la fe y enseña cosas nuevas, es en la reunión de los creyentes. Hemos hablado desde que comenzamos a reunirnos en octubre acerca de la adoración. Y entonces, si hemos hablado de la importancia de la adoración, de que la adoración debe ser conforme a la palabra y que la adoración es importante porque Dios demandará esto de nosotros y que Dios juzgará al mundo por no adorarle, y que cuando el creyente adora es porque está disfrutando a Dios, entonces parte importante de la adoración es la reunión de los creyentes. ¿Pero qué es la reunión? Y esto es lo que yo quiero que entienda en primer lugar. Como siempre les digo, es necesario que volvamos siempre a la Escritura para volver a la esencia. Y ahora que vamos a comenzar un nuevo año, como iglesia tenemos que comenzar otra vez a preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es en la reunión de los creyentes, es en la reunión de la iglesia, es en el tiempo de adoración donde el creyente es edificado y crece y aprende a conocer y a amar a Dios. Es en la reunión de los creyentes donde obtenemos la comunión espiritual y donde somos edificados mutuamente. ¿Qué enseña la Escritura acerca de la reunión de los creyentes? En primer lugar, este texto que acabamos de leer, podemos dividirlo en dos partes. Vamos a recordar. Este texto dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Podemos dividir este texto en dos partes. Primero, este texto dice que los creyentes deben congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, la primera verdad que nos enseña este texto es que todos los creyentes deben congregarse. Pero ahora vamos a ver la Escritura. ¿Qué significa congregarse? Cuando nosotros vemos este texto, la palabra, cuando dice no dejando de congregarnos, la palabra congregarnos viene de congregar, viene de una palabra griega que significa reunirse. Es la misma palabra que se utiliza en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, cuando dice así, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces aquí aprendemos algo. Cuando la iglesia está congregada, quiere decir que la iglesia está reunida. Por lo tanto, el congregarse en la Escritura tiene un sentido, no tiene un sentido tanto del lugar donde nos reunimos, sino más bien de reunirnos con otros. Por lo tanto, la reunión de los creyentes tiene en primer lugar un sentido relacional. Hermanos, la reunión de los creyentes no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con las personas reunidas. El autor, cuando estaba escribiendo esta carta a los hebreos, y dice, hermano, no dejando de congregarnos, él no tenía en mente el lugar donde se iban a reunir. Él tenía en mente la reunión misma, el estar juntos los creyentes. Hermanos queridos, de eso se trata la iglesia. La iglesia es un cuerpo de personas, no es un lugar, tampoco es una reunión. Los creyentes se reúnen, pero la iglesia son personas. Y cuando la iglesia se congrega, es que la iglesia está reunida. Los creyentes, los salvados, los redimidos, están reunidos, están juntos. Hermanos queridos,
La palabra nos enseña entonces que la reunión de los creyentes tiene que ver con relación, con estar juntos. Sin embargo, también el lugar tiene mucha importancia. No propiamente el lugar importa, sino que importa el lugar o la forma en que nos reunimos para que se cumpla el propósito de reunirnos. ¿Sí me doy a entender? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice la palabra en Hechos 2, 44 al 47. Ven atentamente lo que dice acá. ¿Cómo era la reunión de los creyentes? Aquí tenemos la primera gran reunión de todos los creyentes después que vino el Espíritu Santo. Los creyentes, después que el Señor resucitó y ascendió a los cielos, dice que se reunieron. Hechos capítulo 1, dice que los discípulos y las discípulas se reunieron en una casa a orar y estaban orando esperando la venida del Señor. Y en Hechos 2, esperando el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y les llena todo y comienzan a hablar en diferentes idiomas. Ocurre un acto milagroso y ahí hubo una conversión de miles de almas. ¿Cómo se reunían entonces los creyentes? Y aquí dice Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué está diciendo aquí? Que los creyentes estaban juntos, estaban cercanos. Muchas veces no entendemos lo que es la reunión de los creyentes, porque más que pensar en reunirnos con nuestros hermanos, estamos pensando en reunirnos en un lugar. ¿Sí me doy a entender? Muchas veces no logramos tener un verdadero amor o una verdadera cercanía y no entendemos el propósito de la reunión, del culto, porque más que pensar en reunirme con mis hermanos, estoy pensando en asistir a un lugar. La palabra de Dios dice que los creyentes estaban juntos y compartían todo lo que tenían. ¿Sabe? Este es el testimonio que la palabra nos da de una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que es capaz de cambiar el corazón de las personas para que dejen de pensar en sí mismos, para que dejen de mirarse solo a ellos y comiencen a compartir con otros. Los creyentes ahí vemos que tenían un corazón transformado. Pero más exactamente el versículo 46 nos dice cómo y dónde se reunían. Y aquí dice, y perseveraban cada día. Y aquí ya con esto nos toca la conciencia. Dice que los creyentes perseveraban cada día. Es decir, que la reunión de ellos no era solamente el domingo, ni era tampoco el domingo y un culto de la semana. Era todos los días y todo el tiempo, porque perseveraban semana tras semana, reuniéndose todos los días, cada día. ¿Dónde? En el templo y en segundo lugar, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oh, hermanos queridos, tenemos que volver a la Escritura para recobrar el sentido de lo que es la iglesia. A lo largo de los años de la historia de la iglesia, los hombres que Dios ha levantado han buscado maneras en que la iglesia se reúna, siempre buscando lo mejor, pero siempre debemos volver a la Escritura. Hermanos queridos, no debemos pensar que la forma en que la iglesia se reúne hoy día es la forma oficial de la iglesia de reunirse. Tampoco debemos pensar que hace 50 años atrás, cuando la iglesia era más conservadora, esa era la manera oficial de reunirse. Tampoco debemos caer en el error de pensar que como la iglesia se reunía en el tiempo de la Reforma, esa es la forma oficial de reunirse. No, hermanos, la forma oficial de reunirse de la iglesia la tenemos que encontrar en la Escritura, no en la historia. Aprendemos de la historia, pero la norma es la palabra. ¿Me comprende? Muchas veces les puedo confesar como un amante de la teología reformada, y aprendo mucho de los puritanos. A veces llegamos a exaltar esa época como que fuera la gran época de la iglesia. Tengamos cuidado. Hoy también existe la iglesia. Esta iglesia en el día de hoy también tiene el Espíritu Santo, también tiene la palabra.
Nunca diga los tiempos anteriores fueron mejores, dice la Escritura. Siempre tenemos que volver a la palabra. Entonces podemos ver aquí que los creyentes se reunían en primer lugar todos juntos en el templo. Pero cuando pensemos en el templo, no pensemos que era un lugar para reunirse. Acordémonos que el templo era un lugar donde propiamente el templo nadie podía entrar, solo los sacerdotes. Y después tenía un lugar, el lugar santo, y tenía el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando la Escritura dice que se reunían en el templo, no está diciendo que ellos, como ahora Cristo abría la entrada, entremos nomás al lugar santísimo, no hay problema. No. Es que alrededor del templo había un espacio muy amplio, eran los atrios, que también se podría traducir los patios o los lugares abiertos alrededor del templo. Entonces dice la palabra, cuando se refiere que los creyentes se reunían cada día en el templo, es que buscaban un espacio abierto alrededor del templo para reunirse todos juntos. De modo que es correcto que la iglesia esté toda reunida, pero por otro lado dice que partían el pan en las casas. Interesante porque todas nuestras congregaciones, tanto aquí como en Quito y en otras partes, y muchos hermanos, hemos llegado a la conclusión que cuando dicen que partían el pan, lo más probable es que se pueda referir a la cena del Señor, no a una comida, porque después dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, algunos piensan que partir el pan era comer juntos o era la cena del Señor. ¿Cuál es el punto aquí? Es que también los creyentes se reunían en las casas. Y miren lo interesante, dice que se reunían cada día en el templo, pero no da más detalles de lo que hacían. Dice que se reunían en el templo, pero ¿qué hacían? No dice, pero sí vemos el ejemplo del apóstol Pedro predicando a toda la multitud. Sin embargo, cuando el texto dice aquí que también se reunían en las casas, ahí en las casas era donde partían el pan, ahí en las casas eran donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces aquí vemos dos cosas. En muchas partes de la Escritura encontramos textos como exhortaos unos a otros, animaos unos a otros. Ya vamos a hablar. ¿Se puede dar eso en esta reunión, por ejemplo? Seamos honestos. ¿Hay lugar en esta reunión ahora para que nos exhortemos mutuamente? ¿Sí o no? No hay. No hay. ¿Qué tendría que hacer? A ver, hermano, damos 5 minutos para que se exhorten. Y comienzan a exhortarse uno a otro. ¿No es cierto? No sería así, ¿no? No, eso tiene que ver con algo natural. Tiene que ver la exhortación, la edificación mutua, como ya vamos a ver, se genera en un ambiente de comunión, en un ambiente más cercano, en la relación unos con otros. Entonces, aprendemos aquí que la reunión de los creyentes, que el culto de adoración no tiene que ver tanto con un lugar, sino que tiene que ver con la reunión de los creyentes. Pero aprendemos en el libro de los Hechos que los creyentes se reunían todos juntos cada día en el templo, pero también tenían tiempos especiales donde se reunían en sus casas, donde había la oportunidad de tener una comunión más cercana, más verdadera, más práctica con sus hermanos. Sigamos avanzando. La palabra también nos dice, nos dice en Hechos 16, versículo 19, dice así, que el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Hermanos queridos, lo primero que vemos aquí es que la reunión de los creyentes no consiste tanto en el lugar, sino en estar juntos. Sin embargo, también nos enseña que los creyentes se reunían por las casas. ¿Sabe? Esto es algo muy importante. ¿Sabe usted desde cuándo la iglesia comenzó a reunirse en un lugar así físico o propio o alquilado para adorar a Dios? ¿Desde cuándo? ¿Sabe usted desde cuándo que la iglesia tiene la idea de reunirse así como estamos ahora en un lugar y ese lugar exclusivo para reunirse? Desde aproximadamente el siglo III,
por ahí, del siglo III o IV, no me recuerdo muy bien las fechas. ¿Y saben qué comenzó con eso? El emperador Constantino. ¿Sabía usted que el emperador Constantino supuestamente se convirtió al Evangelio? No sabría decir si fue verdad o no. Hizo muchas cosas buenas para la iglesia. Entre otras cosas, cortó con la persecución. El Imperio Romano siempre perseguía a la iglesia, pero Constantino entendió supuestamente la verdad de que el cristianismo era la verdad y él decretó que el cristianismo ya no sería perseguido, sino que sería la religión oficial. ¿Y qué pasó entonces? Los lugares que eran usados para adorar a sus dioses ahora fueron ocupados para adorar a Cristo. Y como fue una religión impuesta al pueblo, los que antes eran sacerdotes de los dioses paganos, ahora se transformaron en sacerdotes de Cristo. Y es por eso que en la Iglesia Católica Romana encontramos muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero sí tienen que ver mucho con la adoración pagana de los romanos y de los griegos en esa época. Entonces, desde ahí que la Iglesia dejó de hacer lo que hacía antes. ¿Y qué hacía antes? Hasta ese momento, la Iglesia siempre se reunía por las casas o en cualquier lugar donde pudieran estar reunidos. Nunca la iglesia, por así decirlo, tuvo un lugar especialmente diseñado y adornado para reunirse como que fuera un santuario, sino que cualquier lugar, como dijo el Señor, cualquier lugar donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, era considerado una reunión de los creyentes. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero recalcar aquí? Primero, tenemos que ver la iglesia no como fuimos enseñados. Perdónenme lo que voy a decir. Muchos de ustedes vienen de otra iglesia. No tiene que ver la iglesia como usted fue enseñado, a excepción de lo que si usted fue enseñado se conforma a la Escritura. No estoy diciendo que deseche todo lo que aprendió. Obviamente, bendito sea el Señor por la iglesia donde usted conoció al Señor, porque ahí le enseñaron la palabra. Pero siempre tenemos que regresar a la Biblia, retornar a la Escritura y volver a hacer las cosas como Dios quiere. ¿Cuál es el problema de hoy? El problema de hoy es que la iglesia se ha transformado en un teatro al cual asistimos a ver una función y no una reunión donde estamos juntos a nuestros hermanos para compartir juntos delante del Señor. Y eso es lo que tenemos que recuperar, hermanos. Hermanos, esta pandemia me ha hecho reflexionar mucho a mí. Yo no sé usted, pero el hecho de que Dios nos haya privado de reunirnos personalmente nos hizo ahora, por lo menos a mí, yo creo que muchos de ustedes también, valorar el hecho de que podemos estar juntos aquí. Amén. Pero en segundo lugar, el texto de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Voy a leerlo porque si no se me va a olvidar. Dice, Hebreos 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos, miren lo que dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Déjenme hacerle una pregunta. En este año, o en este tiempo que hemos estado, mejor dicho, en este tiempo que estamos desde octubre hasta ahora, solamente tomemos este año, no hablemos de los años anteriores. En este tiempo que estamos de vuelta aquí, en esta reunión presencial, ¿cuántas veces usted ha recibido de algún hermano algún estímulo al amor y a las buenas obras? ¿Cuántas veces un hermano se le ha acercado a animarle a que usted ame a sus hermanos y ame al Señor, a animarle a que usted permanezca firme en la palabra de Dios? ¿O cuántas veces usted se ha acercado a alguien a animarle a que permanezca y que avance en el camino del Señor? Ciertamente que no han habido muchas ocasiones, si es que las hay. Tenemos que recobrar el sentido de lo que es la reunión. Entonces el apóstol Pablo no sabemos si el apóstol Pablo fue el que escribió Hebreo, no se sabe quién escribió Hebreo. Pero el autor de Hebreo dice, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre, diría yo. Pero después dice, si no, y ese si no muestra algo contrario. Es como decir, no duermas mucho, sino
levántate temprano. Entonces, no tengas la mala costumbre de dejar de congregarte, sino lo contrario, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Interesante que ese exhortándonos está en plural, incluye que todos debemos exhortarnos. No que debemos escuchar la exhortación de uno, sino que todos debemos exhortarnos. O sea, aquí viene la segunda verdad. Primera verdad, los creyentes, la reunión de los creyentes tiene que ver más con estar con otros hermanos que con el lugar donde nos reunimos. Pero en segundo lugar, la reunión de los creyentes tiene que dar lugar a la participación y a la edificación mutua. Mire lo que dice la palabra 1 Corintios capítulo 14. Búsquelo, por favor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Búsquelo porque quiero que usted lea lo que dice la palabra. Y no piense que esto lo digo yo. Esto lo dice la Escritura. ¿Y cuál es mi deber como pastor? Mi deber como pastor es dirigir a la congregación por lo que está más acercado a la Escritura. ¿Me comprende? Ok, entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 al 33. La carta a los Corintios era una carta singular. La iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchos dones, tenía muchos maestros, evangelistas, profetas, de todo. Pero era una iglesia que tenía mucho desorden también. Cuidado, hermanos, siempre digo, siempre que yo me topo con Corintios, tengo que decir esto, y perdónenme si soy repetitivo. Escúchenme atentamente. Muchos de ustedes y muchos de nosotros a veces no hemos pasado buenos momentos en la iglesia, ¿no? A veces hemos visto cosas malas. A veces hemos visto personas en la iglesia que dicen que confiesan ser cristianos o han servido y andan en pecado. O a veces muchos pastores también han caído en pecado haciendo daño a la congregación. Cuidado, no porque haya pecado en la iglesia debemos perder el amor y el respeto hacia la iglesia. Recuerde que la iglesia todavía no es totalmente santa. Estamos siendo santificados. No es correcto que haya pecado, pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan? El que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Entonces, la iglesia sí tiene pecado mientras esté en este mundo. Está en un proceso de santificación. Gracias, mi hermana querida. Ahí sí te dijo, gracias. Salud. Tengo 2 botellitas aquí, gracias. Gracias por los que me leen el pensamiento. Muy bien. Entonces, la iglesia de los Corintios estaba pasando por problemas serios de inmoralidad y de división, pero sigue siendo la iglesia de Cristo. Tengamos cuidado. Esto no significa que debamos tolerar el pecado. En la misma carta el apóstol Pablo anima a los líderes a que apliquen la disciplina, pero sigue siendo la iglesia del Señor. Mientras no niegue a Cristo, sigue siendo la iglesia y debemos amarla. Amén, hermanos. Siempre hablamos de amar al Señor, ¿no es cierto? Sí, hay que amar al Señor, pero también hay que amar a su iglesia porque es su esposa. ¿Me comprende? Entonces aquí esta iglesia tenía graves problemas de desórdenes en la reunión. Tanto es así que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 al 33, escuche lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El apóstol está diciendo, cuando ustedes se reúnan, cada uno tiene un salmo, el otro tiene una palabra profética, el otro tiene una lengua, habla en lenguas, independiente si estas cosas están vigentes o no, el punto no es ese que quiero tocar. Y cada uno tiene enseñanza e interpretación. ¿Quién nos dice? ¿Qué nos dice esto de la iglesia, de la reunión de los creyentes? Que en la reunión de los creyentes había lugar para la participación y la edificación mutua. En el día de hoy hemos hecho de la iglesia un evento al cual somos espectadores y no participantes. Y no hay lugar para el ejercicio de los dones. ¿Sabía usted que la palabra de Dios enseña claramente que todos los creyentes tienen dones? Que Dios ha dado a cada creyente dones.
y que cada creyente tiene la responsabilidad delante de Dios de servir a sus hermanos con sus dones. Entonces, claramente la palabra nos enseña que la reunión de los creyentes tiene un aspecto de participación y de edificación mutua. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Hermanos queridos, yo he querido preparar este mensaje especial porque yo quiero presentarles algo. Quiero presentarles la forma en que nosotros vamos a estar trabajando el próximo año. El Señor ha sido bueno y a través de su palabra nos ha ido enseñando muchas cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Hay hermanos que llevan muchos años con nosotros y podemos decir, pueden estar de acuerdo conmigo, mis hermanos, que en el camino hemos ido aprendiendo y la iglesia siempre va aprendiendo y siempre haciendo las cosas de la manera que más agrade a Dios. Vemos que los creyentes se tienen que reunir todos juntos para alabar a Dios, pero también tienen que haber momentos o tienen que haber reuniones en grupos más pequeños donde se pueda dar mayor oportunidad para la edificación y la participación mutua y para una comunión y un compañerismo más práctico, más real. ¿Cómo se da eso entonces? Bueno, como iglesia, los que llevan algunos años con nosotros saben que nosotros tenemos una convicción, la convicción acerca del culto familiar. ¿Se acuerdan que yo he enseñado sobre el culto familiar? La palabra nos enseña en Deuteronomio 6 que las palabras de Dios deben estar en nuestro corazón y debemos repetirlas a nuestros hijos y enseñarlas en la casa, en el hogar, en el campo. Una de las responsabilidades de cada familia es reunirse a compartir, a instruir la palabra de Dios a su familia. Pero también la palabra nos enseña a través del libro de los Hechos que no solamente debemos reunirnos solitos en nuestra casa, sino que tenemos que abrir las puertas de nuestra casa para compartir con otros hermanos y para también que otros que no conozcan al Señor vengan con nosotros a compartir. Esto es algo que no es algo nuevo, es algo que hemos enseñado mucho, pero el Señor ha ido obrando este año, de modo que ya se están estableciendo algunos hogares. Ya tenemos por lo menos 3 reuniones oficiales de grupos de familias. Tenemos una reunión allá en Mulalillo con la familia Quinatoa, el hermano Alberto. El segundo mes de la pandemia se unió a su hermano que también es cristiano y comenzaron a reunirse para orar junto con toda la familia. Todos los sábados se reúnen alrededor de 20 personas. Un día en la casa del hermano Alberto, otro día en la casa de Rosita, otro día en la casa de Marcelo y así. Son 20 personas más o menos, entre sobrinos, hermanos, yernos, nueras, nietos y bisnietos. Y se están reuniendo. ¿Y qué es lo que es eso? En esa reunión es donde se canta, se ora, se lee la palabra, se da una enseñanza y ahí es donde vienen las preguntas y vienen las explicaciones. El Señor bendito también este año nos ha dado la oportunidad de comenzar una reunión con la familia Altamirano. Y ha sido lindo que a través de la necesidad de orar por Danilo, que está enfermo todavía, pero el Señor está ahí, todavía estamos orando para que el Señor le levante. Ha sido la oportunidad para que esa familia se reúna todos los viernes a leer la palabra, a orar. Y ahí, mientras estamos reunidos, conversamos, preguntamos y también nos vamos ayudando. Y también este miércoles comenzamos a reunirnos con la familia Chacipanta, ¿no es cierto? Y otros más que están ahí. Y aproximadamente este miércoles tuvimos ahí 1, 2, 3, 4 familias, ¿sí? Santiago y su esposita, sus hijos. Estuvo también Paola, su esposo, sus hijos. Estuvo Jaime y estuvo también su otra hermana ahí reunida. Entonces comenzamos ya una reunión de un grupo de familiares de adoración. Y bueno, sin dejar de lado a nuestros hermanos de Benítez. Nuestros hermanos de Benítez también son 3 o 4 familias que nos reunimos todos los martes para poder estudiar la palabra y aprender y orar. Y muchos de ustedes están haciendo el culto familiar. Entonces, en base a lo que hemos aprendido hoy día, ¿qué hemos aprendido hoy día, hermanos? Que la reunión son los creyentes juntos para edificarse mutuamente. Tan sencillamente. ¿Qué es lo que es la reunión de los creyentes? Podemos dar una definición ahora un poco más elaborada. La reunión de la iglesia consiste en estar juntos los creyentes en el nombre del Señor para tener comunión y edificarnos mutuamente con los dones que Dios nos ha dado. ¿Sí estamos de acuerdo?
Todas esas reuniones pequeñas de grupos familiares, ya sea una familia, ya sean 2 familias, 3 familias, juntamente con toda la reunión de los creyentes reunidos delante del Señor. Entonces, ¿cuál es el desafío que quiero darles esta mañana, queridos hermanos? Y a los hermanos que no vinieron y están viendo el video. Quiero animarles a que a partir de enero, si es posible antes, mucho mejor, tenemos todavía esta y la otra semana, que por lo menos a partir de la primera semana de enero, usted comience a reunirse en su casa para adorar y para aprender la palabra del Señor. Si usted no tiene otra persona con quien reunirse, reúnanse ustedes como familia, papá, mamá, hijos, reúnanse. Pero si tiene otra familia a las cuales puede invitar, también estas reuniones son la oportunidad para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Quiero decir a todo esto que aunque yo mencioné estas familias, hay muchas otras familias que a lo largo de todos estos años han tenido reuniones, a lo mejor no constantes, esporádicamente, pero el desafío es que este año cada familia, cada uno de ustedes esté por lo menos involucrado en un grupo de adoración familiar. ¿Me comprende? Ahora la pregunta que surge ahí, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tranquilo, que mi deber como pastor es ayudarle, guiarle, instruirle y proveerle los medios. Yo quiero presentar aquí un material que tenemos aquí. Aquí dice este material, el título dice Iglesia en Casa, guía para el culto familiar y grupos pequeños, año 2021. ¿Ya? Este es un material que si nosotros tuviéramos que comprarlo, tocaría pagar de 10 a 12 dólares aproximadamente. Pero bendito el Señor que nos han cedido los derechos para que nosotros podamos adaptar este material y usarlo en nuestras reuniones. Entonces, ¿cuál es el propósito que yo quiero o el desafío que quiero darles? Primero, haga los planes, organícese para que a partir de enero usted pueda comenzar una reunión familiar. Ya sea en su casa, ya sea usted, su esposa, sus hijos, o ya sea reuniéndose con otros familiares, con otros hermanos. Como Dios vaya guiando, como vaya saliendo natural, ¿me comprende? Yo no le voy a forzar a que, a ver, ustedes hermanos se tienen que reunir con ustedes acá. No, como Dios vaya guiando, porque esto también no debe ser impuesto, sino que debe ser una convicción personal. Tenemos la familia Altamirano, que ya están ahí reunidos. Tenemos la familia Chacipanta, que también están ahí. La familia Quinatoa, allá. La familia Llerena, allá. Y tenemos otras familias también que tienen que ya comenzar a hacerlo de una manera más formal y más seria ya todas las semanas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de usted? Que el próximo domingo usted venga preparado para adquirir este material. Como iglesia nosotros vamos a cobrar $2 por este material, lo cual no es nada. Como dicen los vendedores, no le enriquece ni le empobrece. Cuesta menos que una Coca-Cola de 3 litros. Y yo sí sé de Coca-Colas. Muy bien. También Boris sabe de Coca-Cola, ¿no es cierto? Sí, yo sé que sabe. Muy bien. Entonces, $2 la próxima semana para que usted pueda llevar este material. Ahora, escúcheme. ¿Qué tiene este material? Este material tiene 52 estudios bíblicos. ¿Por qué 52? ¿Por qué será? Porque son 52 las semanas del año. Es decir, tiene un estudio bíblico para cada semana. ¿Qué es lo que viene en cada estudio bíblico? Es algo sencillo. Viene una pregunta y la respuesta. Después viene una explicación de varios teólogos contemporáneos. Hay teólogos como Timothy Keller, John Piper, Don Carson, Mark Dever, que son teólogos bíblicos muy buenos, y muchos otros más que están ahí, y cada uno da una breve explicación y al final hay una oración, una oración que usted puede orar en razón de la enseñanza que recibió. Entonces, está la pregunta, está la respuesta, está la explicación y está una oración. Este material va a servir como una guía para que usted pueda realizar la adoración familiar con el grupo que ustedes se reúnen. ¿Qué opinan? ¿Aceptan el desafío o no? ¿Amén? A ver, pulgar arriba. ¿Amén? ¿Amén ahí? ¿Contamos con esta familia? Atrás mi hermana Nancy. ¿Contamos aquí? ¿Sí? ¿Acá? Muy bien. ¿Acá las dos? ¿Sí? ¿Acá? ¿Contamos con ustedes? Amén, hermana. Bienvenido. ¿Cómo vamos a trabajar?
a partir del próximo año, independientemente de alguna que otra actividad especiales que tengamos, reunión de jóvenes cada cierto tiempo, reuniones especiales de compartir, etcétera. Pero principalmente la iglesia va a consistir en que todos los domingos vamos a estar aquí todos reunidos para adorar al Señor. Y en la semana nos vamos a reunir en hogares. ¿Qué voy a hacer yo para usted? Yo voy a estar visitando cada uno de los lugares, no toda la semana, porque no voy a alcanzar, ¿no? La semana no tiene 10 días. ¿Ya? Hay algunas familias a las cuales para comenzar les dedico 2 o 3 semanas con ellos, hasta que después sigan solitos. La idea es que cada uno se reúnan solos y yo estaré ahí para supervisar, para ayudar, para enseñar también, pero digamos, esta semana visito a esta familia, esta otra y esta otra. La otra semana vino esta, la otra de acá y acá, después vuelta acá y así, ¿me comprende? La idea es poder, y eso va a permitir poder ejercer una mejor labor pastoral hacia ustedes, poder estar ahí y las veces que yo visite la reunión que ustedes tengan, ustedes pueden hacer preguntas, yo puedo enseñar algo específico que ustedes quieren aprender o necesitan y también puedo saber en qué condiciones están. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Los beneficios de esto es que usted va a crecer espiritualmente. Usted va a crecer en compañerismo. Hermanos, no es posible tener una relación cercana a todos los que estamos aquí, y eso que somos una iglesia pequeña. Imagínense las iglesias grandes, ¿no? Es imposible tener un acercamiento, pero el acercamiento y la comunión se dan con aquellos hermanos con los que en la semana podemos compartir. Entonces yo quiero animarle a que usted vea ese grupo de adoración, sea su familia o sea una reunión con otras familias, véalo como una pequeña iglesia donde usted puede encontrar compañerismo y donde usted puede servir con sus dones a ellos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Este año que viene, que sea un año donde adoremos al Señor desde nuestros hogares. La iglesia se vive, escúcheme, la iglesia es una comunidad de creyentes. Y la vida de iglesia, la adoración, la edificación mutua se viven en un ambiente familiar. La iglesia somos una familia y debemos estar cerca los unos de los otros. Debemos edificarnos. Que a partir del próximo año eso pueda ser una realidad y que todas las semanas usted tenga el gozo de reunirse con un grupo de creyentes, sean familiares o no, un grupo de creyentes que usted sabe que va a encontrar compañerismo. Y eso va a ser la oportunidad para que muchas personas que no conocen al Señor también puedan ser recibidas en esa reunión y puedan llegar a conocer a Cristo y formar parte de esta congregación también. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Estoy listo para responder preguntas, pero estoy un poquito limitado porque ahorita tengo que ir a Yucut, así que quiero pedir 1000 disculpas que después de la reunión voy a tener que salir volando, porque a la 1:30 tengo que estar en Yucut. No creo que alcance a llegar, pero